hasta las 14 te hacemos compañía aquí en Democráticamente por Radio del Plata 93.5 y por supuesto por el streaming de Agofa TV, por el canal de YouTube. Bueno, una agenda hoy terrible en Democráticamente porque hablamos hace minutos con Octavio Cribaro del Partido de los Trabajadores Socialistas y ya está en nuestros estudios. Le damos la bienvenida a Luciano Orellano, referente del Foro de la Recuperación del Paraná, escritor. Luciano, ¿cómo te va? Bienvenido. Bienvenido, es un gusto, gracias, muchísimas gracias por invitarnos y bueno, aquí estamos, sembrando soberanía. Sembrando soberanía. Bueno, mañana se viene el encuentro, este encuentro que tiene carácter de nacional y que realmente se viene, todo parece indicar que grande, ¿no? Sí, bueno, primero queremos invitar a la ciudad de Rosario, a los rosarinos, los rosarinos mañana entiendo que van a abrazar la soberanía y bueno, contarte un poquito cómo va a ser el cronograma. Tiene que ver con nuestros ríos. Nuestro río y nuestra cuenca del Plata se ha convertido en la Potosí del siglo XXI. Las palancas fundamentales, ¿no es cierto?, en materia de soberanía, de la industria, del comercio, de la moneda, de nuestra flota, de los trazos. Un trazo te hace libre de dragado, otro trazo te hace esclavo. Entonces todo eso está en juego y sobre todo estamos frente a una oportunidad los argentinos, ¿no es cierto?, que tiene que ver que se ha vencido la concesión, vos sabés, de la Jan de Null, ¿no es cierto?, una empresa belga que hace 26 años que está en nuestro río Paraná, que todos los años se lleva 300 millones de dólares, que nunca hubo un estudio de impacto ambiental, que está asociada a MEPA, que hay causas, ¿no es cierto?, vinculadas, ¿no es cierto?, a tema de corrupción. Y entonces los argentinos estamos frente a esta oportunidad de poder recuperar los trazos. Tenemos balizadores, tenemos nuestras dragas, tenemos 123 años de patrimonio intelectual, científico, técnico, profesional. Es decir, nadie conoce mejor nuestros ríos. Y entonces mañana vamos a estar frente a la usina, esta usina ideológica, política, ¿no es cierto?, que nos han robado la Argentina. Vos sabés que en esta materia el 10% del andamiaje legal, jurídico, de las peores leyes son leyes frente a la dictadura. Ahí se desarrollaron, ¿no es cierto?, por ejemplo, la ley de entidades financieras, y en materia portuaria se desarrolló la ley de puertos privados. No existe en ningún lugar del mundo estos enclaves coloniales, incluso en la propia Argentina. Usted tiene puertos públicos que son concesionados, no, acá tienen enclaves coloniales como la Cargill, Renova, ¿no es cierto?, que tienen la aduana adentro, pesan ellos, bueno, todas las cuestiones que todos los días salen a la luz, contrabando con el Paraguay, precio de transferencia, todo eso lo condensa la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario. Entonces vamos a marchar, pero antes que nada quiero decirte que estamos muy, muy contentos porque esto tiene carácter nacional y federal. Entonces van a venir de las provincias, los pueblos hermanos del litoral, se ha creado un movimiento, se está haciendo mucha docencia patriótica, conocer esto que decimos para defender, nadie puede amar lo que no conoce, y menos aún puede sentir la necesidad de cambio si usted no conoce. Pero bueno, entonces se está creando esto del río Paraná, va a estar esta marcha, esta columna que viene del Chaco, Corrientes, Entre Ríos, la ciudad de Santa Fe, pueblos aledaños que se van a ir sumando y van a confluir en el Monumento Nacional La Bandera, ¿no es cierto? Y así también desde la ciudad de La Plata, sabés que hoy hay un acto junto con los astilleros Río Santiago, gente de Tandanor, que sí, un grito, un solo grito de soberanía. Sin soberanía no hay nación, no hay felicidad del pueblo argentino, y todo eso va a confluir en Oroño. A las 12 horas va a arrancar una caravana que va a cruzar toda la ciudad de Rosario, también va a ir al Monumento Nacional de la Bandera. El monumento va a ser un abrazo a ese monumento, todo bajo la bandera argentina, unidos, ¿no es cierto? Y de ahí vamos a marchar a la Bolsa de Comercio, se va a hacer un acto. Y esto tiene el condimento que las centrales sindicales
¿no es cierto?, el movimiento obrero organizado Acompaña. 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 ¿A qué hora va a ser? Porque quiero hacerte varias preguntas, pero Sí. ¿a qué hora va a Mirá, ser? el acto va a ser se va a desarrollar a las 15:30 horas. Vamos a hacer todo lo más puntual posible, tanto el arranque a las 12 de la caravana, como mencionaba, y en las 14 horas en el Monumento Nacional de la Bandera, 15:30 va a estar, ¿no es cierto?, el acto en la Bolsa de Comercio, y trataremos de que no dure más de 1 hora y media, porque el trajín, no te conté algo muy lindo, A ver. también va a haber caravanas de la ciudad de Córdoba que van a marchar aquí, ¿no es cierto?, a la ciudad de Rosario. Bueno, y tengo varias preguntas con Sí, respecto al tema para que charlemos, para que analicemos. A ver, indudablemente que aquí, para que todos los que nos están escuchando entiendan lo que nos dice Luciano y el motivo de esta caravana, tiene que ver, por un lado, que hay muchos, hay pocos que se llevan mucho y que encima no son argentinos. claro, sí, nosotros, mire, la Argentina no le vende nada al mundo, Ujú, porque lo que estamos hablando son 10 tipos que están haciendo el negocio, que son empresas, la Cargill de los Estados Unidos, Bunge de los Estados Unidos, ADM de los Estados Unidos. La más importante de todas, ujú. ¿no es cierto?, es lo que se llama Renova, socia de Vicentín, la que estafó a los argentinos en 1.400 millones de dólares, pero es anglo-suiza de los ingleses. Ujú. Los ingleses tienen una parte de nuestra soberanía comercial. Así podríamos decir lo mismo de, bueno, ¿no es cierto?, de una persona muy emblemática. Un señor que usted sabe que una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Y entonces acá tenemos que hablar del señor Zubizarreta, que preside la Cámara de Puertos Privados y Comerciales. El manda más, Ujú. el hombre que administra la soberanía del río Paraná. No te nombré la China, que tiene el 20% de la soberanía comercial a través de COFCO. Y este señor Zubizarreta además preside, esta Cámara preside, ¿no es cierto?, lo que sería Luis Dreyfus, ¿no es cierto?, francesa. Es decir, que la Argentina, y después están las nacionales, que son nacionales pero antinacionales. Tenemos que ser claros. Ujú. En el terreno de la ciencia y los científicos nosotros le llamamos burguesía intermediaria. Es decir, en esta división del mundo, digamos, donde hay países libres y países esclavos, o países, ¿no es cierto?, esta división, países opresores, países oprimidos, ¿qué lugar ocupa la Argentina en el mundo? Todos los países quieren este país. Y entonces, bueno, acá aparecen estas cosas, ¿no es cierto?, de que tenemos colonizado el río Paraná. Vamos a hacerla Sí, sí. sencilla. Me acuerdo, es impresionante ver lo que el mapa, un mapa que ustedes Ah, sí, sacaron. hoy lo estamos haciendo. ¿Lo están haciendo de nuevo? Itinerante y lo actualizamos. Ah, porque yo me acuerdo el año pasado ver el mapa con prácticamente todas banderitas internacionales, Sí, todas banderitas de sí. afuera. Una creo que era de Argentina, que encima era, como lo decía bien, un intermediario. Claro, porque para dominarnos necesitan aliarse, ¿no es cierto?, con sectores. ¿Quién duda que Vicentín es una familia laboriosa de 90 años en sus orígenes? Pero después eso se convirtió en otra cosa. ¿Se entiende? Se asoció a la Glencore, que es una industria minera asociada a los ingleses, mafiosa, defraudaciones de todo tipo. Bueno, ahora apareció una tonelada de droga que salió de sus puertos. Es decir, si se van con el mismo Grupo Urquía. El Grupo Urquía está asociado a Bunge, Ujú. Terminal 6, es decir, son grupos nacionales que pasan a tener un carácter monopólico y solo se pueden incorporar al mercado mundial de la mano del capital foráneo, ¿no es cierto? Entonces, aquí también está la principal industria de inflación. Yo le quiero decir a los argentinos que el principal drama que tiene la Argentina, ¿no es cierto?, hoy es la inflación galopante, es decir, la inflación ¿qué es? Digamos, el peor de los impuestos, como alguna vez se dijo, los salarios, ¿no es cierto?, van por escalera y la inflación va por el ascensor. Entonces, es un mecanismo donde todo se mueve, todos los precios se mueven, pero lo que no se mueve es el ingreso de los asalariados, de los trabajadores, ¿no?
Entonces un mecanismo, un impuesto. Fíjate vos lo que pasa, la Argentina está en una situación extraordinaria, tal vez uno de los países más beneficiarios del mundo. ¿Por qué? Y porque te doy un solo dato. En el año 2018, por ejemplo, el precio de la tonelada de trigo en la Argentina, en el precio internacional, $165, va muy despacio. Hoy está casi $400. Es decir, la Argentina es lo mismo podemos decir la soja, más de $600. Es decir, son precios, desde que nos fundamos como nación o como pasamos a ser país agrícola, que superan, digamos, la situación del año 1914, superan los precios de privilegio de posguerra de 1946, ¿no? Multiplicado por 100 veces el volumen. Y estos señores tienen la soberanía del dólar, ¿no es cierto? Son los que hunden el peso, tienen el control de la banca, ¿no es cierto? Y si tienen el control de la banca, tienen el control del crédito. Y no hay posibilidad de planificar la Argentina si usted no tiene el control del comercio, para tener el control de la moneda, para tener el control del crédito, ¿no es cierto? Para poder planificar la Argentina, ¿no es cierto? Con centro en el mercado interno, la producción nacional, la industria nacional, ¿no? Y desde ahí la justicia social. Entonces todo esto lo involucra de alguna manera. Es decir, la Argentina ha tocado fondo en materia de declinación de su soberanía nacional. Parte de la soberanía que le falta al pueblo argentino se condensa en esta entidad, ¿no es cierto?, que es la Bolsa de Comercio de Rosario, en lo que hace a nuestro querido y amado Río Paraná. La Argentina necesita una revisión integral de su soberanía, ¿no es cierto? Estamos hablando con Luciano Orellano, referente del Foro por la Recuperación del Río Paraná, escritor, presidente del PTP también, ¿no? Luciano, ¿por qué son pocos? Digo, a ver, quiero que me entienda. Sí. ¿Por qué son pocos los que tratan este tema, los que pelean por este tema? Digo, porque si uno ve la cantidad de política, de políticos, me da la sensación de que porque son está pocos. colonizado. ¿O por qué miran por otro lado? Algunos. Claro, porque este problema de la dependencia, de la colonización, no es un factor externo, es un factor interno. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Te estoy diciendo que una parte de la política, una parte del Estado, una parte de nuestras cabezas está colonizada. Y no hay posibilidad, ¿no es cierto?, si nosotros no sembramos, no hacemos una revolución cultural, para decirlo de alguna manera, si no hacemos docencia patriótica, ¿no es cierto? Si no, ahora en este momento estamos, después de esta actividad, se va a venir algo muy importante aquí en la Cuenca del Plata, ¿no es cierto?, que es un seminario de carácter internacional, ¿no es cierto?, con este espíritu de aglutinar profesionales, científicos, investigadores, de los sectores académicos, comprometidos trabajadores del río, ¿no es cierto?, para sembrar soberanía. Lo que hay es un profundo desconocimiento, ¿no es cierto?, de conocimiento en la política de la historia argentina. Más allá, yo no le quiero dar un componente ideológico, pero nosotros, tomando lo mejor, tuvimos la mejor experiencia en materia petrolera, ¿no es cierto?, que fue en los años 30, 28, 30, ahí donde tuvimos del 22 en adelante, ¿no es cierto?, con Irigoyen, después algo en Alvear. Nadie tuvo la mejor soberanía sobre lo que hace la energía, ¿no es cierto? Y la tuvimos los argentinos, hay cosas que supimos hacer, y lo que fue el plan quinquenal. El plan quinquenal fue el proyecto más emancipador, más allá de que, y la realización, ¿no es cierto?, que permitió que se planificara la Argentina. Para planificarla, volvemos al principio. Se controló el comercio, usted elige cómo se integra al mercado internacional, a quién le vende, cómo lo compra, qué compra, cómo lo paga, ¿se entiende? Sí. Y a partir de ejercer de eso, la banca, y a partir de ahí pudo planificar la Argentina en que, por ejemplo, tener la industria naval, la industria del acero, la industria pesada. Y bueno, estas son las cuestiones, porque acá hay una pregunta, es una interpelación esta conversación a los argentinos, en el sentido, ¿cuál es la razón por la cual la Argentina, como a veces decimos, fluye en los manantiales de la riqueza, se multiplicó en los últimos 40 años por 3 o por 4, ¿no es cierto?, la producción, hubo desarrollo, innovación, crecimiento,
desde ya unilateral, ¿no? Pero que lejos de igualar desiguala. Claro. Entonces, Tenemos una Argentina rica, pero una Argentina teóricamente rica, pero cada vez más pobre. Claro, que no nos pertenece. Entonces, fíjate, volvamos al precio internacional y lo cerramos. Mira, si usted tiene precios que llegan a triplicarse en los últimos 2 años, pero lejos de traducirse en felicidad, se traduce en infelicidad, lo que es un privilegio en el mundo se transforma en un infierno para la gente de a pie con la inflación galopante, porque nos exigen que le paguemos el precio internacional a los precios internos. Entonces, todas estas son la cuestión. La Argentina es el 8º palacio del mundo. Lo que falta es un poquito la pregunta. Hay que descolonizar, ¿no es cierto?, la patria, la política, el Estado, y hay que hacerlo, ¿no es cierto?, con este tipo de cosas. Movilización del pueblo y hacer mucha docencia desde nuestra humildad, ¿no es cierto?, tratar de crear ámbitos en los gremios. Por eso es tan importante que participen los gremios, ¿no es cierto? Bueno, hace muchos años creo que estamos bastante de espalda a la soberanía. Yo creo que esa es la llave que estamos encontrando de unidad de los argentinos, ¿no es cierto? Esto es poseer la riqueza, administrarla, organizarla como condición para la felicidad. Bien, ya me recuerda algunos datos más de la Caravana Federal por la Soberanía que se va a desarrollar mañana en Rosario, pero me gustaría que me dé su opinión, su visión con un tema muy actual, que tiene que ver con la administración de la hidrovía. Digo, en la provincia de Santa Fe tenemos una administración que no es, un administrador que no es de la provincia, la extensión más grande está aquí, pero además está inmersa también en la interna del partido de gobierno. Bueno, claro, hay distintas posiciones, digamos. Primero tenemos que, hemos logrado, esto se iba a entregar automáticamente a una empresa extranjera. Fruto de este nuevo amanecer que se han creado los foros, todo acá, se ha impedido. Eso ha permitido que la Administración General de Puerto del Estado hoy está controlando y administrando, ¿no es cierto?, lo que hace a la hidrovía. Pero a través de contratación directa, lo que sacamos por la puerta, entraron por la ventana en el caso de la Yandenul, ¿no es cierto? Acá hay una contraposición que nos quieren, que tenemos que ser cuidadosos los argentinos, digamos, de la contraposición de Buenos Aires, ¿no es cierto?, o sobre todo provincia de Buenos Aires, con el canal Magdalena. Mire, el canal de Magdalena es primero es un derecho soberano de los argentinos, de todos los argentinos, de una comunicación fluvial, ¿no es cierto?, con el mar argentino. Usted no puede ser que no tenga paso. Usted no tiene un trazo no tiene comunicación. Estamos incomunicados, tenemos 9.000 kilómetros de un trazo fluvial entre el mar argentino, ¿no es cierto?, de 4.000 kilómetros, y si entramos hasta el corazón de la cuenca del Plata, son casi 9.000 kilómetros, y no tenemos comunicación. Entonces acá no está en discusión que haya 10 pasos que vayan a Montevideo, ¿no es cierto?, que haya 10 trazos, el Mitre, el Indio, lo que quieran. Lo que no se puede permitir es que los argentinos no tengamos, y para eso el canal Magdalena. Es un tema estrictamente, primero, de defensa. Y después tiene que ver estas contraposiciones que me preguntás, te lo materializo. Sí, sí. ¿No es cierto? Y el otro tema tiene que ver con un tema. ¿Por qué se impide? Primero, porque los ingleses no quieren que haya comunicación. Yo quiero ser claro. Primero, no quieren los ingleses que operan que se haga el canal Magdalena, tengamos esta comunicación. Segundo, hay un tema de contrabando. Porque vienen 6.000 buques de aquí. Esta es la discusión de la hidrovía. ¿La hidrovía sabe cuánto es? El ofleco del poncho, me decían en mi pueblo. Porque son 300 millones de dólares que se lo lleva una empresa belga en la cual nosotros podíamos renovar toda nuestra flota. Claro. Está en un año. Dicho esto, pero acá el tema son 1/3 de la cosecha. ¿Sabe cuánto es la cosecha argentina? ¿Qué valor tiene? 54.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto circulan por el Paraná? 35.000 millones de dólares. ¿Sabe cuánto es el contrabando? 1/3. ¿Sabe cómo es el contrabando? Primero, todas estas empresas tienen domicilio en los paraísos fiscales, ¿no? ¿Para qué? Para falsificar su balance. Hay que lavar todo lo que se va en negro. Después tienen las aduanas, tienen las autodeclaraciones juradas, ¿no es cierto? Un sistema en el cual vos te autodeclarás. Y si no vinieron 10 camiones, no, vinieron 5.
Vos decís, si entró 5, entró 10, ¿no? Y después tenemos, ¿no es cierto?, lo que son precios de transferencia. Para que la gente lo entienda, el precio de transferencia es muy sencillo. Es un comercio intrafábrica, ¿no es cierto?, porque están de este lado del río y están del otro lado del río del Paraguay o están de la República Hermana del Uruguay. Entonces, con eso se evita, es decir, que detrás de este problemita que aparece de la draga, ¿no?, hay un tema de contrabando, hay un tema de geopolítica, hay un tema de soberanía, ¿no? Y entonces, bueno, por eso decimos que la Argentina está frente a una oportunidad de recuperar su soberanía de comunicación entre el mar argentino, ¿no es cierto?, entre el litoral fluvial. ¿Por qué despreciar a los argentinos que desde el año 1800 no tenemos los conocimientos? Tengo un amigo, le voy a mandar un saludo hermoso, ¿no?, el capitán Feliciano Ramos, que nos ha ayudado muchísimo en la investigación. ¿Sabe cuántos años tiene en el río como capitán fluvial, dragador? 49 años. Nadie conoce mejor nuestro río, están los capitanes. Bueno, es un tema de objetivo, es un tema de rumbo, y acá tiene que cambiar el rumbo, ¿no es cierto?, y tiene que cambiar la política, y tenemos que avanzar en un sentido, ¿no es cierto?, de recuperar la soberanía. Pero eso es imposible. Todo esto que yo te menciono es una falacia total. ¿En qué sentido? Si no hay protagonismo del pueblo. Claro. Ahí está la clave. Ahí está la clave. Recuperación del río Paraná para la Argentina, la derogación del decreto 949/20 y la apertura inmediata del canal de Magdalena son de alguna manera los puntos, el lema de la movilización de mañana. Recordame de dónde parten los horarios para que aquellos que quieran acercarse lo puedan hacer. Bueno, lo convocamos a las 15:30, vamos a hacerlo al revés, en la Bolsa de Comercio de la ciudad de Rosario, ¿no? Y por otro lado lo convocamos a las 14 horas, puede hacer la marcha que vamos a hacer en el Monumento Nacional a la Bandera, y si no, en el ingreso a Rosario, la Unión Batero Ordóñez, a las 12 horas. Así que esto es mañana. Esto es mañana, ¿no? Así que bueno, en esta pelea estamos, ¿no? Políticamente apoyaron a la movilización. ¿Cómo impactó en la política previamente? Porque va a ser una movilización, entiendo, muy grande. Sí. Bueno, la política, ya le digo, no les gusta local la y foto. provincial, ¿no? Sí, no les gusta sacarse una foto enfrente de la Bolsa de Comercio. Eso es lo que ha prevalecido. Les esquivan como cuerpo a la jeringa. Aunque no se puede hacer una generalización de eso. Hay algunos sectores, ¿no es cierto?, que de distintos espectros, digamos, sí tienen un compromiso, y está el compromiso que algunos van a asistir. Los queremos ver. Yo entiendo que la Argentina tiene que decolonizar la política. Y nuestras cabezas, no de Maestro Ciruela. También tenemos que descolonizarla. Así que bueno, los invitamos. Esta es una convocatoria infinitamente amplia. Busca la unidad de los argentinos. Tiene una bandera, ¿no es cierto? Soberanía, soberanía, soberanía. Sin soberanía no hay nación. Y menos aún, ¿no es cierto?, va a haber felicidad para el pueblo argentino, que es lo que buscamos. Gracias, Luciano, por la visita. A vos. Gracias. Luciano Orellano, realmente interesante todo lo que nos contó, lo que nos cuenta cada vez que lo convocamos a Luciano, porque, insisto, le hemos hecho muchas entrevistas y ya ha estado en varios de los contenidos de la productora. Y bueno, y mañana esta movilización, ¿no? Caravana Federal por la Soberanía en la ciudad de Rosario, con el lema, con el propósito de la recuperación del río Paraná para la Argentina, la derogación del decreto 949/20 y la apertura inmediata del canal de Magdalena. Dame una breve pausa, Facu, y ya estamos con más. Tenemos muchísimo para compartir, nos queda un poco más de una hora de programa y varios temas todavía.